¿Qué pasaría si te dijera que el entorno en el que vives tiene el poder de transformar tu vida de manera silenciosa y profunda? No estoy hablando de supersticiones ni de conceptos vacíos. Estoy hablando de una ciencia que conecta la psicología con la energía del espacio. El lugar donde vives no solo es un techo sobre tu cabeza, es un reflejo de tu mente y emociones. Cada rincón, cada objeto, cada color tiene el potencial de impactar cómo te sientes y cómo actúas. Tu hogar es más que solo un refugio físico. Es un espejo de tu ser interior, tal como lo explicó Carl Jung, quien reveló que lo que aparece en el exterior es simplemente una proyección de lo que está sucediendo en nuestro interior. Tu inconsciente moldea tu entorno y lo que percibimos con nuestros sentidos es solo una manifestación de lo que no vemos. Es aquí donde empieza el cambio. Cada detalle en tu hogar, desde los tonos de las paredes hasta los objetos que eliges, tiene una carga emocional y simbólica. Estos elementos no solo ocupan espacio, sino que transmiten mensajes que afectan tus emociones, pensamientos y decisiones. Y aunque no seas consciente de ello, están influyendo en tu vida de maneras que podrían ser tanto positivas como negativas. ¿Te sientes identificado con esta perspectiva más profunda sobre tu espacio? Si es así, te invito a suscribirte a este canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas exploraciones hacia tu interior. Y si este mensaje tocó una fibra dentro de ti, me encantaría saberlo con un like. Así sabré que también estás listo para dar este paso hacia tu transformación. Ahora, imagina esto. ¿Qué pasaría si pudieras convertir tu casa en un refugio consciente que no solo sea visualmente atractivo, sino espiritualmente elevado? Un lugar que te envuelva con energía positiva, que calme tu mente y conecte con tu propósito más profundo. No hablo de rituales complejos ni creencias religiosas, sino de un proceso interno que se refleja en cada decisión que tomas acerca de tu hogar. En este video, vamos a explorar cómo transformar tu casa en un santuario desde una perspectiva tanto espiritual como psicológica. Te voy a mostrar cómo puedes reconfigurar tu entorno para que refleje quién eres realmente y cómo renovarlo para que trabaje a tu favor, no en tu contra. Vamos a descubrir qué elementos, colores o ambientes podrían estar drenando tu energía sin que te des cuenta. Lo más importante es que aprenderás a programar tu espacio con intención. Cada rincón puede ser un imán de claridad, bienestar y expansión. Y no solo se trata de conceptos teóricos, sino de ejercicios prácticos que te permitirán reconectar profundamente con tu entorno y con la mejor versión de ti mismo. Al final de este proceso, tu hogar será un lugar donde la paz, el propósito y la dirección fluirán con naturalidad, porque cuando cambias el entorno, también transformas tu historia. Jung enseñó que lo que pones en tu atención crece. Tu atención es una forma de energía creativa. Así que todo lo que decides colocar, cuidar y llenar de significado en tu casa terminará siendo parte de tu vida. Haz una pausa y observa lo que te rodea. ¿Qué historias están contadas en los objetos que conservas? ¿Qué emociones se alojan en los rincones que has dejado olvidados? Tal vez has estado viviendo en un espacio que refleja tus bloqueos, miedos o caos interior. Pero eso está a punto de cambiar y puedes empezar ahora. Jung nos dejó una poderosa enseñanza. Lo que vemos afuera no es más que un reflejo de lo que llevamos dentro. Este principio de proyección nos invita a ver el mundo como un mapa de nuestro inconsciente. Si tu hogar está desordenado, oscuro o deteriorado, no es casualidad. Es una representación silenciosa de lo que está ocurriendo dentro de ti. Un hogar desordenado no es solo un problema estético, sino que es una manifestación
de lo que no has querido confrontar de ti mismo. El entorno no engaña. Si deseas un cambio profundo en tu vida, el proceso debe comenzar desde donde vives, no con una nueva capa de pintura, sino con una limpieza interna que transforme tu espacio desde sus cimientos. Esto no se trata de embellecer, sino de limpiar espiritualmente el espacio para que tus emociones, recuerdos y energía vital encuentren un lugar más armonioso. Jung afirmaba que la casa es el reflejo del self, esa parte profunda de nuestra identidad que va más allá del ego y las apariencias sociales. Tu hogar habla de ti, aunque no digas ni una palabra. ¿Qué está revelando tu espacio sobre quién eres hoy? ¿Hay áreas que evitas porque te incomodan? ¿Conservas objetos de relaciones que ya no forman parte de tu vida, pero que siguen atados emocionalmente a ti? Quizás estás acumulando cosas que no usas, pero que te cuesta soltar. Todo eso tiene un significado. Cada rincón de tu hogar refleja una parte de tu psique, y cada objeto tiene una historia que aún no se ha cerrado. Aquí entra el concepto de la sombra, esa parte de nosotros mismos que reprimimos, que evitamos, pero que nunca desaparece del todo. La sombra también habita en nuestro hogar. Se esconde en los cajones llenos de cosas inútiles, en los espacios olvidados, en las habitaciones llenas de objetos desordenados. ¿No te recuerda eso a cómo a menudo ocultamos nuestras emociones no resueltas, nuestros traumas o pensamientos incómodos? Te propongo un ejercicio sencillo pero revelador. Reflexiona sobre ese rincón de tu casa que prefieres no mirar. Haz una pausa y observa con atención. ¿Está desordenado? ¿Contiene recuerdos de un pasado que aún te pesa? Pregúntate, ¿qué parte de mi vida refleja este espacio? Muchas veces convivimos con el peso de nuestro pasado sin siquiera darnos cuenta, pero está allí, vibrando en las paredes, hablándonos en silencio. Y no solo el desorden tiene un mensaje. Cada objeto en tu hogar lleva consigo una carga emocional. Jung hablaba del inconsciente colectivo, esa red simbólica que todos compartimos. Así, ciertos objetos, aunque parezcan insignificantes, pueden estar afectando tu energía. Desde prendas que te recuerdan una relación dolorosa, hasta muebles que han sobrevivido momentos difíciles. Esos objetos pueden estar drenando tu vitalidad sin que lo sepas. Haz una prueba. Elige un objeto que ya no te hace sentir bien. Observa cómo te afecta. Reconoce lo que simboliza para ti. Luego, agradécele por lo que representó y despídete de él. Sentirás que algo cambia en ti al soltarlo. Ese pequeño gesto crea un espacio interno que se refleja en tu entorno físico. Pero no basta con eliminar lo negativo. También necesitas reconfigurar tu espacio, infundirle nueva energía. Jung creía en el poder de los rituales, no como actos supersticiosos, sino como formas simbólicas de marcar un cambio. No necesitas velas ni fórmulas complejas. Lo que realmente importa es tu intención. Comienza abriendo todas las ventanas. Deja que el aire circule, que la energía estancada se renueve. El aire estancado es como las emociones que no se mueven dentro de ti. Luego, recorre cada habitación, no solo con los ojos, sino con tu intuición. Pregúntate cómo te sientes en cada espacio. ¿Te da paz? ¿Te inspira? ¿O te agota? Esa sensación es tu brújula interna. Cada transformación externa traerá consigo una transformación interna. Lo que lograrás no es solo un hogar más armonioso, sino una mente más clara, un corazón más ligero y una vida que se alinea con la mejor versión de ti mismo. Así que si en algún rincón de tu casa sientes que algo pesa, que el ambiente es denso o incómodo, no lo ignores. Esa sensación que experimentas, esa percepción de incomodidad, no es casual. Es una señal que tu inconsciente está enviando para indicarte que es hora de hacer un cambio.
¿Cómo puedes transformar esta energía en algo positivo? Te invito a encender una vela, un símbolo de claridad y dirección en tu camino. Tal vez una planta que crezca y florezca, representando el renacimiento y el poder de la renovación. O incluso mover los muebles, permitiendo que la energía fluya con libertad. Mientras lo haces, puedes decir en voz alta: este espacio refleja mi equilibrio, mi claridad y mi bienestar interior. Esta afirmación no es solo un conjunto de palabras bonitas, es una orden para tu mente y tu entorno, pidiendo que se alineen con tu nueva visión. No olvides que la limpieza tiene un poder profundo y transformador. No es solo un acto físico, sino un proceso de sanación emocional. Jung afirmaba que todo lo que nos molesta en los demás refleja aspectos de nosotros mismos que necesitamos explorar y comprender. Lo mismo ocurre con el entorno de nuestro hogar. Si sientes resistencia al limpiar, al ordenar o al dejar ir objetos, es probable que estés enfrentando una emoción no resuelta. ¿Te cuesta soltar el pasado? ¿Temes al cambio? ¿Sientes que has perdido el control de tu vida? La manera en que interactúas con tu casa es una metáfora de cómo enfrentas los procesos internos de transformación. Cada acción que tomas para ordenar o reorganizar tu espacio está conectada con tu disposición a hacer lo mismo con tu mente y emociones. Ahora, si deseas profundizar aún más en esta conexión, observa los colores que te rodean. Jung investigó el efecto psicológico de los colores y cómo cada tono activa diferentes emociones en nosotros. El blanco, por ejemplo, evoca pureza, claridad mental y ligereza emocional, lo que lo convierte en el color ideal para espacios de descanso y renovación. El azul inspira serenidad y conexión interna, siendo perfecto para áreas dedicadas a la meditación o la reflexión profunda. El verde simboliza crecimiento, curación y renovación, un color ideal para lugares donde buscas creatividad e impulso. El rojo, vibrante y lleno de energía, puede despertar pasión, pero si se usa en exceso, puede alterar tu calma y equilibrio. Mira a tu alrededor. Los colores en tu hogar son un reflejo de cómo deseas sentirte. Si la respuesta es no, tal vez es momento de empezar a cambiar esa paleta emocional. Dentro de este proceso de transformación, no puede faltar un espacio dedicado solo a ti, un rincón sagrado donde puedas reconectar contigo mismo. Jung hablaba de la importancia de tener un lugar de introspección, un espacio donde tu alma pueda descansar y reencontrarse con su esencia más pura. No necesitas mucho espacio, solo un lugar tranquilo en tu hogar, aunque sea pequeño, que se convierta en tu santuario personal. Coloca allí objetos que te inspiren paz, una vela, un cuaderno, una piedra, una imagen que te conecte con lo más elevado de ti. Este pequeño altar será un refugio espiritual donde solo las energías que te elevan podrán entrar. Utiliza este espacio para leer, meditar, escribir o simplemente estar en silencio. Cada vez que entres en ese lugar, tu mente inconsciente sabrá que es un espacio dedicado a tu crecimiento. Me encantaría que, si este mensaje te resuena, te unieras a este viaje de transformación. Déjame un comentario diciendo: transformo mi casa, transformo mi vida. Cada pequeño acto de conciencia que aplicas a tu hogar es una declaración al universo de que estás listo para evolucionar. Y lo que viene a continuación te llevará aún más profundo en la comprensión de tu hogar como una extensión de tu psique. Vamos a explorar cómo cada rincón, cada decisión sobre la organización y cada estructura en tu casa refleja aspectos ocultos de tu mente. Jung nos enseñó que no vivimos simplemente en una casa, vivimos en símbolos. Y cuando empiezas a descifrar esos símbolos, la vida empieza a revelarte los secretos que tu alma ha estado esperando escuchar. Carl Jung
afirmó que el inconsciente no se comunica con palabras, sino a través de símbolos. Y si lo piensas, tu casa está llena de estos símbolos. Cada objeto, cada rincón olvidado, cada área que evitas, actúa como un espejo silencioso que refleja las partes más profundas de tu interior. Si tienes habitaciones llenas de cosas que no usas, tal vez estás posponiendo decisiones importantes en tu vida. Si hay lugares a los que evitas entrar o donde rara vez pasas tiempo, podría ser que estés evitando enfrentar emociones incómodas o aspectos de ti mismo que no quieres ver. Y si tu hogar se siente oscuro, asfixiante o con poca circulación de aire, podría ser una señal de que llevas dentro un peso emocional no liberado. Haz este ejercicio con plena atención. Recorre tu casa y detente en cada habitación. Observa cómo te sientes. ¿Qué emociones surgen al estar en cada espacio? ¿Qué te incomoda y por qué? Conecta esas sensaciones con los aspectos de tu vida. Quizá descubras que lo que no enfrentas en tu casa es lo que también no enfrentas dentro de ti. Un lugar muy simbólico es la entrada de tu hogar. En la psicología simbólica de Jung, las puertas representan la transición entre el mundo consciente y el inconsciente. Si la entrada de tu casa está bloqueada por zapatos, bolsas o desorden, ese caos físico podría estar reflejando que en tu vida interna también hay barreras invisibles que impiden que nuevas oportunidades, amor o crecimiento entren en tu vida. Haz lo siguiente: vacía completamente la entrada de tu hogar. Límpiala a fondo como si estuvieras preparando el camino para algo sagrado. Luego, coloca un símbolo de renovación, una planta que represente vida, una vela que simbolice claridad o una piedra que ancle tu intención. Cada vez que cruces ese umbral, tu inconsciente entenderá que estás listo para recibir lo que el universo tenga preparado para ti. Y, por supuesto, no podemos olvidar tu habitación, el refugio donde tu alma descansa cada noche. ¿Cómo está ese espacio? ¿Reina la armonía o el caos? ¿Hay paz en el ambiente o desorden visual? Jung insistía en que el descanso es vital para procesar nuestras emociones. Si no duermes bien, no solo se ve afectado tu cuerpo, sino también la integración de tus experiencias internas. Ajusta tu habitación como si fuera un templo para tu inconsciente. Usa colores suaves como el azul o el verde. Retira lo que no es esencial y asegúrate de que no haya espejos frente a la cama. Según antiguas tradiciones, los espejos amplifican energías que pueden interferir con tu descanso. Además, no olvides los objetos heredados. Jung habló del inconsciente colectivo, esa red invisible que conecta generaciones a través de símbolos y recuerdos. Si tienes objetos de familiares que vivieron experiencias difíciles, esos objetos pueden mantener vivas esas cargas emocionales en tu casa. Tal vez un reloj antiguo, una fotografía o una joya guardan una historia de dolor, pérdida o conflicto. Pregúntate, ¿qué energía trae este objeto a mi vida? Si al mirarlo sientes tristeza, tensión o incomodidad, es hora de considerar si ha llegado el momento de dejarlo ir. Soltar objetos es también soltar ciclos que ya cumplieron su propósito. Finalmente, no olvidemos la cocina, el corazón energético de tu hogar. No se trata solo de preparar alimentos, sino de cómo nutres tu vida, tus relaciones y tus pensamientos. El fuego, símbolo de transformación, ha sido fundamental en muchas culturas, y Jung también lo vinculó con la transformación interna. El fuego convierte lo crudo en algo nutritivo, como nuestras experiencias difíciles que, si las procesamos conscientemente, pueden convertirse en sabiduría. Pero si tu cocina está desordenada, llena de utensilios olvidados o alimentos en descomposición, eso podría ser un reflejo de la falta de dirección en tu vida, de una mente saturada y una energía desorganizada. Haz espacio en tu vida
Comienza por donar lo que ya no necesitas. Organiza y limpia. Convierte cada rincón de tu hogar en un altar dedicado a tu propio bienestar y a la creación consciente. Cuando te enfrentes a la tarea de limpiar tu cocina, no lo hagas de manera mecánica. Transforma este acto en un ritual sagrado. Mientras limpias, repite en tu mente: al igual que ordeno mi cocina, ordeno mi energía. No subestimes la fuerza de este simple gesto. Cuando limpias con una intención clara, no solo estás moviendo objetos, estás moviendo la energía estancada que se acumula entre ellos. Estás diciendo: estoy listo para nutrirme de manera más consciente, para crear desde un lugar claro, para vivir con propósito. Ahora bien, si hablamos de claridad, debemos también observar las ventanas de tu hogar. Las ventanas no solo sirven para dejar entrar la luz, son un reflejo simbólico de tu conexión con el mundo y la vida. Cuando están cubiertas con cortinas gruesas o sucias, o si las mantienes cerradas, pueden ser un indicio de que tu mente está nublada, atrapada en pensamientos oscuros, en viejas rutinas o creencias limitantes. Abre las ventanas, deja que el sol y el aire fresco circulen por tu hogar. Cada rayo de luz que entra es también un rayo de conciencia que ilumina tu interior. Recuerda, una mente iluminada empieza con un espacio lleno de luz. Ahora observa tu sala, el espacio donde compartes y te conectas. Según Jung, el ser humano necesita encontrar equilibrio entre su mundo interior y su relación con los demás. Si tu sala está vacía, oscura o poco acogedora, puede ser un reflejo de un deseo inconsciente de aislamiento o de una herida emocional no sanada. Añade algo nuevo. Coloca colores cálidos como el naranja o el terracota, que inviten a la conversación y a la conexión afectiva. Pon recuerdos que te hagan sonreír, una fotografía, una carta o incluso una piedra que recogiste en un momento especial. Convierte tu sala en un espacio donde tu alma se sienta bienvenida a compartir y ser compartida. Ahora, reflexiona sobre tu baño. No lo veas como un simple espacio funcional. El baño es profundamente simbólico. Representa purificación, liberación y renovación. Si está sucio, desordenado o lleno de productos que ya no usas, puede estar reflejando una sobrecarga emocional que aún no has liberado. Cada vez que te duches, cierra los ojos y visualiza que el agua arrastra no solo el polvo del cuerpo, sino también las cargas emocionales que has acumulado. Siente cómo cada gota purifica tu mente, tus pensamientos y tus culpas. Al finalizar, observa cómo te sientes. Te sorprenderá ver cómo este pequeño gesto puede hacer una gran diferencia. Si aún no lo has hecho, te animo a crear tu propio altar simbólico. Jung nos enseñó que los símbolos tienen un poder inconsciente que puede transformar nuestra realidad. No necesitas un altar religioso, basta con un pequeño espacio en tu hogar que represente tus intenciones más profundas. Coloca allí una vela que simbolice tu luz interior, un objeto que te inspire paz, un diario donde puedas volcar tus pensamientos más sinceros. Ese será tu refugio espiritual. Cuando sientas que el mundo te arrastra, ve allí, respira, escribe, agradece y recuerda quién eres. Finalmente, es importante entender que ningún cambio externo tendrá el mismo impacto si no va acompañado de un cambio interno. Como decía Jung, las personas no se iluminan imaginando figuras de luz, sino enfrentando su propia oscuridad. Esto también aplica a tu hogar. No se trata solo de cambiar muebles o comprar nuevos objetos, sino de observar con honestidad la energía que has creado en tu espacio, de hacer consciente lo que has ignorado. Limpiar tu hogar con intención no solo limpia el polvo, sino que reconfigura tu energía, purifica tu mente y abre la puerta a una nueva versión de ti mismo.
Tal vez en algún momento sientas que el pasado, que había estado silenciado por tanto tiempo, empieza a reclamar su espacio. Pero a medida que avanzas, algo cambia. Cuando terminas de limpiar, no es solo el espacio el que se transforma, sino también tú. Al liberar objetos que ya no te representan, abrir espacios cerrados, dejar que el sol entre por las ventanas, una parte de ti también se renueva. En un acto simbólico, Alejandro prendió una vela en el centro de su sala. No era una costumbre, era una acción cargada de significado. Se sentó frente a ella y, por primera vez en mucho tiempo, simplemente permitió que su alma respirara. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero real. El ambiente se volvió más ligero. Las paredes ya no se cerraban sobre él. El sueño volvió, acompañado de una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La sombra en los sueños de Alejandro desapareció, y con ello comprendió lo que nunca antes había considerado. Su hogar había estado hablándole todo el tiempo, reflejando los rincones olvidados de su alma. Como decía Jung, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. En su caso, mirar hacia adentro comenzó con un gesto sencillo, una escoba, una vela y un acto de amor hacia su propio espacio. Ahora te invito a que, si esta historia resonó contigo, dejes un comentario diciendo: mi casa es un reflejo de mi paz interior. Haz de esa afirmación una semilla que germinará en tu vida. Transformar tu hogar no es solo una cuestión estética, es un profundo proceso de sanación. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, dale un like para que más personas puedan descubrir este contenido. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir explorando este viaje de autoconocimiento y transformación. Y no te vayas aún. En la siguiente parte, profundizaremos más en cómo los arquetipos junguianos, como el sabio, el héroe o el niño interior, también habitan en tu hogar. Porque tu casa no solo guarda muebles, guarda historias, símbolos y partes olvidadas de ti, esperando ser descubiertas. Mientras hojeaba su libreta, Alejandro sintió una punzada de nostalgia al ver escritos los proyectos olvidados, los sueños pospuestos y los anhelos abandonados. Esa libreta contenía todo lo que alguna vez hizo vibrar su alma. Jung hablaba del arquetipo del niño interior, esa parte pura y creativa de nosotros que muchas veces reprimimos. Alejandro sintió que ese niño le miraba desde las páginas, esperando ser escuchado. Decidió no volver a cerrar esa libreta, dejándola abierta como un compromiso de no ignorar esa parte de él. En los días siguientes, algo cambió sutilmente. No fue una transformación instantánea, sino una serie de pequeños gestos que marcaron un nuevo ritmo en su vida. Empezó a levantarse más temprano, abrir las ventanas, dejar que el sol acariciara su hogar. Colocaba flores en jarrones vacíos, cocinaba con más conciencia y elegía su ropa con otro enfoque. Descubrió que su casa, que antes sentía como una prisión, se había convertido en un espacio de diálogo consigo mismo. Cada objeto en su hogar guardaba una historia por contar. Un libro olvidado le susurraba conocimientos que había dejado de lado. Una foto amarillenta le traía recuerdos de un duelo no resuelto. Una lámpara sin bombilla le señalaba rincones oscuros de su mente que aún no se atrevía a iluminar. Así comenzó a escribir cada noche, no solo como una práctica, sino como si su diario fuera un espejo, distinto al del cuarto, un lugar donde su alma pudiera reflejarse sin distorsión. En esas páginas, Alejandro se permitió expresar lo que había estado callando por años. Gritó en silencio todo lo que había permanecido en su interior, y entonces sucedió algo inesperado. Un día, mientras reorganizaba un estante, descubrió una pequeña caja envuelta en tela azul. No recordaba haberla colocado allí. Al abrirla,
encontró una nota escrita con su propia letra. Cuando te encuentres a ti mismo, abre esto. Jung decía que el inconsciente no solo oculta, sino que también guía. Alejandro entendió que esa nota era un mensaje de su pasado, una semilla de esperanza que él mismo había sembrado sin saber si algún día florecería. Dentro de la caja halló una llave. No sabía de inmediato qué abriría, pero algo en su interior le susurró que esa llave era importante. La sostuvo entre los dedos como si fuera un amuleto, y en ese momento comprendió que no se trataba de una llave para una puerta física, sino de una representación simbólica de un nuevo comienzo, una nueva relación con su mundo interior. A partir de ese día, colocó la llave sobre su altar personal. Cada mañana la observaba y le recordaba que el verdadero hogar no se construye con ladrillos, sino con presencia, verdad y amor hacia uno mismo. Porque como decía Jung, la casa es un símbolo de nuestra psique. No permitas que se convierta en tu prisión. Haz de tu hogar tu refugio, tu espejo y tu despertar. Alejandro respiró profundamente, como si absorbiera toda la determinación que por años había mantenido oculta. Miró su libreta, como quien observa una puerta entreabierta a un lugar sagrado. Ya no podía seguir esperando el momento perfecto, porque entendió que ese momento solo existía dentro de él. El verdadero tiempo era ahora. Carl Jung enseñaba que el self representa la totalidad del ser, la unión de la conciencia y el inconsciente, de la luz y la sombra. Alejandro comenzó a sentir que se acercaba a esa totalidad. Ya no temía a sus partes rotas ni a sus deseos postergados. Ahora veía la belleza en su imperfección, lo cual le otorgaba una paz profunda que nunca había conocido. Un día, tomó una decisión sencilla pero poderosa. Eligió una de las ideas de su libreta, una que siempre había considerado demasiado grande y ambiciosa, y dio el primer paso. No lo pensó más, no lo planificó hasta el cansancio, simplemente comenzó. Y al hacerlo, algo mágico ocurrió. La energía de su hogar comenzó a cambiar de manera sutil. Donde antes había silencio, ahora sonaba música suave. Donde antes había caos, ahora reinaba el movimiento consciente. Abrió las ventanas sin pensarlo, permitiendo que no solo entrara la luz, sino también el aire fresco de un nuevo ciclo. Recolocó los cuadros, no por razones estéticas, sino porque cada imagen necesitaba un nuevo lugar, y se dio cuenta de que cada pequeño ajuste en su hogar era un reflejo de su transformación interna. La sombra que lo perseguía en sus sueños ya no lo miraba con amenaza, sino con complicidad. Era la parte de sí mismo que por años había guardado todo lo que no se atrevía a ver: su creatividad, su sensibilidad, su deseo de libertad. Ahora se encontraba frente a frente con esa sombra, y por fin había paz entre ambos. Una mañana, mientras escribía junto a la luz del sol que bañaba su escritorio, anotó una frase que parecía surgir directamente desde lo más profundo de su ser. Mi casa es un reflejo de mi alma. Y en ese instante comprendió que hoy, por primera vez, ambas estaban despiertas. Alejandro entendió que la transformación no comienza cambiando de casa, de ciudad o de trabajo, sino enfrentando lo que hemos estado evitando mirar, reconciliándonos con nuestras heridas y escuchando la voz interior que tanto tiempo hemos callado. En ese sencillo acto de ordenar su espacio, Alejandro encontró algo mucho más valioso. Se encontró a sí mismo. Su proceso de transformación fue un acto consciente, un acuerdo profundo con su ser, para liberar lo que ya no tenía cabida en su vida. La vela blanca, tan simple y poderosa, se convirtió en el símbolo de su renacimiento. Al observarla, veía la luz como la representación de la claridad recién descubierta, iluminando los rincones de su mente y su hogar. Jung afirmaba que el proceso de individuación
No es fácil, pues nos enfrentamos a nuestras sombras para integrar lo que hemos rechazado. Pero al integrar esas partes rechazadas, nos volvemos completos. Alejandro entendió que al mirar su sombra, al enfrentarse a sus miedos y su pasado, no solo se estaba sanando a sí mismo, sino también a su entorno. Cada rincón de su hogar, cada objeto que tocaba o movía, se convertía en un reflejo de su proceso interno. Ya no veía su hogar solo como un espacio físico, sino como un contenedor de emociones, recuerdos y decisiones pasadas. Al reorganizar su hogar, Alejandro reorganizaba su vida, su percepción del mundo y, sobre todo, su relación consigo mismo. Salió de la habitación con una sensación de paz que nunca había experimentado antes. Ahora veía las cosas desde una perspectiva diferente, con la capacidad de aceptar y reconocer tanto su luz como su sombra. Lo más importante era que ya no le temía a enfrentarse a sí mismo. En los días que siguieron, Alejandro comenzó a tomar decisiones más conscientes. Ya no vivía bajo el control de sus miedos ni de sus excusas. Su hogar, que antes parecía una prisión de recuerdos y emociones reprimidas, se convirtió en un espacio donde las puertas y ventanas estaban abiertas a nuevas posibilidades. Las paredes resonaban con la energía de su autenticidad. Con el paso de las semanas, Alejandro empezó a sentir cómo su vida comenzaba a alinearse con su propósito. Aquellas ideas que había dejado en su libreta, los proyectos olvidados, los sueños postergados, comenzaron a tomar forma. La creatividad fluyó como un río que había estado contenido por años, y la paz interior que había cultivado en su hogar se extendió a todos los aspectos de su vida. Jung decía que el propósito de la vida es llegar a ser uno mismo, liberándonos de las expectativas externas para abrazar nuestra verdadera naturaleza. Alejandro estaba viviendo esa verdad. Había dejado de vivir a través de las sombras de su pasado y ahora caminaba hacia el futuro, con la certeza de que él era el arquitecto de su propia vida. La transformación de Alejandro no fue solo un cambio físico en su hogar, sino una transformación profunda de su ser. Un despertar a su autenticidad. Al final, comprendió que todo lo que ocurría en su entorno era un reflejo de lo que sucedía dentro de él. Al cambiar su percepción, su mundo cambió, y cada momento estuvo impregnado de una nueva sensación de conexión. Alejandro entendió que el mundo exterior no había cambiado por arte de magia, sino porque él había cambiado desde adentro. La transformación fue profunda, pero sutil. Había integrado lo que antes había rechazado, lo que había evitado mirar, y ahora veía todo con ojos renovados, desde su esencia más auténtica. La casa ya no era un lugar atrapado en recuerdos no resueltos o emociones reprimidas. Se había transformado en un espacio donde todo lo vivido, incluso lo doloroso, había encontrado su lugar. Lo que quedaba era una sensación de paz. La luz fluía libremente, no solo porque las ventanas estuvieran abiertas, sino porque su corazón también lo estaba. Jung decía que la sombra no es algo a lo que debamos temer, sino una parte de nosotros mismos que necesita ser comprendida y aceptada. Alejandro, finalmente, lo había logrado. Había integrado su sombra, sus miedos, sus dolores. En lugar de tratar de ocultarlos, les dio espacio en su vida, y al hacerlo, experimentó una paz mucho más profunda que cualquier intento de huir o negar. Mientras caminaba por la ciudad, sentía que el mundo entero parecía estar colaborando con él. Cada paso que daba resonaba con una nueva comprensión, y la sensación de alineación con su ser se volvía tan clara que se sentía imparable. Su energía había cambiado, su vibración era diferente. Ya no estaba atrapado en la rutina ni en las expectativas ajenas. Caminaba con propósito, consciente de cada decisión, con la certeza de que estaba siguiendo el camino correcto.
Ese día, al llegar a su oficina, abrió su libreta y escribió en la primera página: «Estoy listo para vivir». No era solo una afirmación de su presente, sino un compromiso con su futuro, un recordatorio constante de que la vida no era algo que sucediera a su alrededor, sino algo que él mismo construía con cada pensamiento, con cada acción, con cada elección. La casa de Alejandro, su reflejo más fiel, ya no era un espacio de confusión ni de desorden emocional. Había pasado de ser un reflejo de su fragmentación interna a convertirse en un símbolo de su integridad, de su aceptación total. Su hogar había sido el escenario perfecto para su transformación, un microcosmos donde cada rincón, cada objeto, le recordaba lo que había aprendido. Al integrar lo que antes se encontraba en las sombras, Alejandro comenzó a crear su vida desde un lugar de paz, claridad y autenticidad. Finalmente, Alejandro comprendió lo que Jung había querido transmitir con sus enseñanzas. La verdadera libertad y el verdadero crecimiento solo se alcanzan cuando nos atrevemos a mirarnos sin miedo, cuando somos capaces de integrar todo lo que somos. Al hacer esto, el mundo se abre ante nosotros de maneras que nunca imaginamos. El espejo, como símbolo junguiano, es el punto de contacto entre lo consciente y lo inconsciente. En la historia de Alejandro, este espejo no solo refleja lo que está oculto, sino lo que ha sido negado, reprimido o desconocido. Jung afirmaba que confrontar la sombra es un requisito esencial para la individuación. En el caso de Alejandro, este espejo representó el momento en que se enfrentó a sí mismo, a su ser más profundo, a todo lo que había estado evitando. El reflejo distorsionado que veía al principio no era más que un eco de su desconexión interna, de cómo había fragmentado su psique para cumplir con las expectativas externas. Pero a medida que continuaba enfrentando esa sombra, se acercaba a la aceptación de sí mismo, tal como era, sin las máscaras que la sociedad o su propio ego le habían impuesto. El sueño de Alejandro, que lo condujo hacia la aceptación de su sombra, refleja uno de los principios fundamentales del trabajo con el inconsciente. Jung subrayaba que la vida no vivida es la que necesitamos recuperar. El sueño de Alejandro, en el que se encuentra con las versiones más jóvenes de sí mismo, simboliza este proceso de recuperación, un reencuentro con su niño interior, su adolescente y el joven adulto que, por miedo o inseguridad, había dejado atrás. El punto culminante de su transformación ocurrió cuando, al despertar, Alejandro se sintió completamente en paz con su entorno. No solo su casa había cambiado, sino también su percepción de la vida. La casa, como extensión de su psique, reflejaba ahora su integridad interna. La luz entraba más fácilmente, las ventanas estaban abiertas, y esos espacios cerrados simbolizaban el paso de la oscuridad a la claridad. La librería es otro lugar significativo en la historia de Alejandro, ya que fue allí donde encontró un libro que reforzó lo que de manera intuitiva ya comprendía. Cuando lo que está dentro de nosotros se hace consciente, el mundo también cambia. Este es un principio clave en la psicología junguiana. El cambio interno de Alejandro ya no dependía de lo que sucedía afuera, sino de cómo había integrado su psique, cómo había iluminado las partes ocultas de sí mismo. La historia de Alejandro, aunque parece centrada en la transformación de su casa, es en realidad un relato simbólico sobre cómo enfrentarse a uno mismo, cómo integrar las partes rechazadas de nuestra psique y cómo esta integración cambia radicalmente nuestra forma de percibir la realidad. Alejandro ya no buscaba respuestas fuera de él. Se había convertido en el arquitecto de su propio destino, entendiendo que al tomar conciencia de sus sombras y al integrar su totalidad, el mundo a su alrededor también se transformaba. La casa ya no era una prisión, sino un reflejo de su ser liberado.
un espacio que, en su simplicidad, albergaba la luz de su crecimiento interior. El viaje de Alejandro es un recordatorio universal de que el proceso de individuación es un camino hacia el autoconocimiento, donde la transformación interna se manifiesta en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde el hogar hasta las relaciones y, finalmente, la percepción del mundo. La libreta de Alejandro, otro símbolo poderoso en su proceso de individuación, representa las aspiraciones, los sueños y los deseos olvidados, los fragmentos de su ser auténtico que habían quedado relegados por la rutina y el miedo. Al encontrarla, Alejandro no solo redescubrió sus ideas, sino que también se enfrentó a las partes de sí mismo que había negado, partes que en ese momento reclamaban ser escuchadas. Jung sostenía que los objetos que guardamos o que dejamos olvidados no son simplemente cosas físicas, sino representaciones de aspectos de nuestra psique. Al igual que el hogar refleja la mente, cada objeto, cada papel, cada idea escrita en la libreta es una pieza de la totalidad de nuestro ser. Este momento de redescubrimiento es una manifestación clara de la relación entre lo consciente y lo inconsciente, un principio central en el trabajo junguiano. La libreta no solo es un medio para almacenar pensamientos, sino un símbolo de lo que ha sido excluido de la conciencia. Al leer sus propias palabras, Alejandro comienza a conectar con una parte de él que había sido suprimida por las demandas del mundo exterior. Este acto de conexión con lo olvidado y de aceptación de su sombra es un paso crucial en su camino hacia la integración. Jung hablaba de la importancia de confrontar nuestras sombras, no solo para entendernos mejor, sino para integrar esas partes de nosotros mismos en un proceso que nos hace más completos. Al confrontar su sombra a través del espejo y los objetos olvidados, Alejandro no solo estaba ordenando su casa, sino reorganizando su mente. Al liberar espacios en su hogar, permitió que la luz entrara, simbolizando la entrada de conciencia en las áreas oscuras de su psique. Este paralelo entre la limpieza física y la limpieza mental es uno de los principios fundamentales de la psicología profunda. Jung enseñaba que la psique humana está organizada de manera similar a una casa, con habitaciones que representan diferentes facetas de nuestra personalidad. Algunas de estas áreas están en sombras, cubiertas por la represión o el olvido. Pero, como demuestra Alejandro, la conciencia tiene el poder de iluminar estos rincones oscuros, liberando el potencial que yace en ellos. Cuando Alejandro se deshace de los objetos cargados de energía estancada, está simultáneamente liberando las emociones y recuerdos atrapados en su inconsciente. La liberación que experimenta Alejandro no solo se refleja en el orden físico de su hogar, sino también en su renovada visión de sí mismo. Al integrar su sombra y liberar su mente de los pesos del pasado, Alejandro empieza a ver la vida con mayor claridad. Su hogar, que antes representaba una prisión emocional, se convierte ahora en un reflejo de su crecimiento, de su disposición para enfrentar lo que había estado oculto y de su apertura a nuevos comienzos. Este proceso alcanza su punto culminante cuando Alejandro decide mirar su reflejo en el espejo, un acto que simboliza no solo la aceptación de su sombra, sino la aceptación de su totalidad, de su ser auténtico e inquebrantable. Integrar la sombra es un acto profundo de autoaceptación, un paso esencial hacia la individuación, en el que se reconoce la complejidad y belleza inherente a la psique humana. Alejandro ya no está atrapado en su pasado ni en sus excusas. Ha aprendido a escuchar su inconsciente e integrar las diversas facetas de sí mismo, transformando su vida, su hogar y, finalmente, su percepción del mundo. El descubrimiento de su niño interior simboliza un retorno a su esencia primordial, a su self. En la psicología junguiana, el niño interior representa la pureza, la creatividad
y los sueños olvidados antes de que las realidades externas, como las responsabilidades o el miedo, opacaran esos deseos. Al rescatar esta parte de sí mismo, Alejandro no solo regresa a su ser esencial, sino que revive su capacidad de crear y transformar sin las limitaciones impuestas por la vida adulta y sus experiencias pasadas. Este acto de reconexión con el self es esencial en el proceso de individuación, pues implica integrar las diversas partes de nuestra psique, incluidas aquellas que hemos reprimido, olvidado o no reconocido. La sombra, esa parte de nosotros que contiene todos los aspectos rechazados por la conciencia, es una pieza clave para alcanzar la totalidad del ser. Al aceptar y reconciliarse con su sombra, Alejandro está integrando estas partes fragmentadas de su personalidad, un paso crucial para llegar a la plenitud. El acto de escribir nuevamente en su libreta se convierte en un símbolo de poder personal y transformación. Alejandro no solo retoma algo que había dejado inconcluso, sino que está reescribiendo su destino. Tomar la pluma y plasmar sus pensamientos es un acto afirmativo de sí mismo, de tomar responsabilidad y reconfigurar su vida. Jung sostenía que la verdadera individuación no se logra negando el pasado, sino transformando conscientemente todo lo que hemos vivido, dándole sentido y valor a cada fragmento de nuestra historia. Al escribir, Alejandro está procesando y reconciliando su pasado y al mismo tiempo proyectando un futuro más alineado con su verdadera esencia. El sueño en el que su casa deja de ser un espacio oscuro y claustrofóbico, transformándose en un lugar abierto y luminoso, simboliza la culminación de su proceso de individuación. Su hogar, que antes representaba represión y desconexión, ahora es un reflejo de la libertad y claridad que ha alcanzado en su mente. La luz que entra en cada habitación simboliza la apertura de su psique, ahora liberada de los bloqueos que la habían mantenido en las sombras. Jung afirmaba que, al transformar nuestro mundo interior, el mundo exterior también cambia. Este sueño muestra cómo el entorno de Alejandro, antes un reflejo de su caos interno, ahora simboliza la armonía y el equilibrio que ha logrado integrar. La opresión, la sensación de estar observado y la soledad que sentía en su hogar ya no definen su vida. Al cambiar su percepción interna, Alejandro ha alterado la manera en que interactúa con su entorno. La comprensión de que su realidad externa nunca fue el problema, sino su desconexión interna, es un hallazgo fundamental que todos debemos explorar. La verdadera transformación comienza dentro de nosotros, y el mundo exterior solo actúa como un espejo de lo que somos internamente. Este proceso de individuación no es exclusivo de Alejandro, es una experiencia humana universal. Todos vivimos en entornos que, muchas veces, reflejan nuestro estado interno. La casa, como espacio físico, puede ser un símbolo de la mente llena de recuerdos, emociones y traumas no resueltos. A menudo evitamos enfrentarnos a ciertos rincones, a ciertos objetos, porque nos conectan con partes de nosotros mismos que tememos. Sin embargo, el ejemplo de Alejandro nos enseña que la verdadera transformación comienza con la disposición de mirar dentro de nosotros mismos, enfrentar nuestras sombras y reorganizar nuestra mente, tal como él reorganizó su hogar. En la segunda parte del análisis, podemos explorar cómo este proceso de individuación se aplica en nuestra vida cotidiana, cómo podemos integrar nuestra propia sombra y transformar nuestro entorno de manera consciente y deliberada. El viaje de Alejandro nos muestra que, cuando empezamos a entender cómo nuestras sombras se reflejan en el mundo exterior, podemos aplicar este conocimiento para crear un entorno más armónico y alineado con nuestro self. Al integrar las partes rechazadas de nuestra psique, no solo transformamos nuestro ser, sino que también transformamos el mundo que nos rodea.
creando una realidad más coherente y auténtica. Carl Jung afirmaba que lo inconsciente siempre busca expresarse en la realidad, y si no lo hacemos conscientemente, lo que está oculto dentro de nosotros se manifestará de maneras que a menudo no comprendemos. Este principio se aplica a nuestras relaciones, nuestros hábitos y, de manera especialmente significativa, en los espacios que habitamos. La casa de Alejandro fue su primer espejo. Al principio, él la veía solo como un lugar físico, sin darse cuenta de que cada rincón descuidado, cada espacio cerrado y olvidado, era en realidad una proyección de algo dentro de él que no quería enfrentar. La sensación de asfixia que experimentó en su hogar no era producto de la estructura de la casa ni del espacio en sí. Era el reflejo de la energía emocional acumulada, de los pensamientos y emociones reprimidas que se habían impregnado en las paredes, los muebles y los objetos que había guardado. Jung hablaba de la importancia del inconsciente colectivo, de cómo las emociones y pensamientos pueden impregnar los lugares en los que vivimos, creando una atmósfera que a veces nos transmite paz y otras veces nos genera incomodidad o ansiedad. Este fenómeno explica por qué ciertos lugares nos afectan de una manera particular. A veces nos sentimos tranquilos y conectados en un espacio, mientras que en otros nos invade una sensación de malestar sin saber por qué. La acumulación de objetos del pasado, el desorden, los espacios oscuros y cerrados pueden ser manifestaciones de aspectos de nuestra psique que hemos evitado enfrentar. La casa, al igual que el cuerpo y la mente, acumula la energía de nuestras experiencias no procesadas. En este contexto, el proceso de limpieza que Alejandro inicia en su hogar es mucho más que una simple reorganización. Es un proceso profundamente terapéutico. Desde un punto de vista psicológico, este tipo de actividad funciona como una catarsis emocional. Al desprenderse de objetos que contienen emociones reprimidas o dolorosas, Alejandro estaba llevando a cabo un ejercicio de liberación emocional y psicológica. En la práctica clínica, se ha comprobado que realizar una limpieza consciente de los espacios genera una sensación de control sobre la propia vida. Es por eso que muchas terapias incluyen ejercicios simbólicos como escribir cartas y luego quemarlas, desechar objetos que representan recuerdos dolorosos o reorganizar el mobiliario para marcar un nuevo inicio. La reorganización física de un espacio tiene la capacidad de reconfigurar nuestra mente. En este sentido, el momento en que Alejandro se enfrenta al espejo es uno de los más reveladores de su transformación. Jung hablaba sobre el principio del espejo como una herramienta de autoconocimiento. Todo lo que nos molesta o impacta en nuestro reflejo tiene algo que enseñarnos sobre nosotros mismos. Cuando Alejandro se mira en el espejo y siente incomodidad, no solo está observando su imagen física, sino una parte de sí mismo que ha estado esperando ser reconocida. Esa parte oscura, reprimida y silenciada es su sombra. La reacción inicial de rechazo que siente es completamente natural. La sombra es aquello que hemos reprimido, aquello que nos resulta incómodo aceptar porque desafía la imagen que tenemos de nosotros mismos. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a su sombra, reaccionan de manera similar a Alejandro. Evitan el enfrentamiento, buscan distracciones, justifican sus emociones o simplemente ignoran lo que su mundo interno intenta comunicarles. Sin embargo, como decía Jung, el proceso de individuación solo puede completarse cuando nos atrevemos a mirar dentro de nosotros mismos sin miedo. La verdadera transformación comienza cuando decidimos aceptar todas las partes de nuestro ser, incluso aquellas que preferiríamos evitar. Solo entonces podemos integrar nuestra sombra y avanzar hacia una versión más completa y auténtica de nosotros mismos. Uno de los momentos más esclarecedores del viaje de Alejandro es cuando decide retomar su libreta. Jung veía la escritura como un portal al inconsciente,
una forma de hacer visible lo que normalmente permanece oculto. Al recuperar las ideas que había dejado atrás, Alejandro se reconecta con una parte de sí mismo que había olvidado. Esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿Cuántas partes de nosotros mismos hemos abandonado a lo largo del tiempo? Muchas veces dejamos atrás sueños, ideas o proyectos porque creemos que ya no tienen sentido o porque la vida nos arrastra por otros caminos. Sin embargo, esas aspiraciones no desaparecen, siguen ahí, esperando ser reconocidas. El acto de escribir, de plasmar pensamientos sin filtros, permite recuperar la conexión con lo que realmente queremos. Al retomar su libreta, Alejandro no solo está recobrando ideas pasadas, sino también las semillas de un futuro que había pospuesto por miedo o por las exigencias cotidianas. Este gesto simbólico de escribir nuevamente se convierte en un puente entre el presente y las posibilidades que aún están latentes dentro de él. La transformación de Alejandro no se detiene en la introspección. Un cambio real ocurre cuando tomamos acción. Su decisión de salir de su casa y ver el mundo con nuevos ojos simboliza la última fase de su proceso, la integración. Jung afirmaba que el verdadero crecimiento sucede cuando podemos aplicar lo que hemos aprendido en la vida real. No basta con entender nuestros bloqueos, debemos tomar decisiones que reflejen nuestro nuevo estado de conciencia. Así como Alejandro transformó su relación con su hogar, cada uno de nosotros debe transformar la relación con nuestro entorno para reflejar el crecimiento interno que hemos experimentado. Cuando Alejandro entra en la librería y encuentra un libro de Jung, no es mera coincidencia. Este fenómeno es conocido en términos psicológicos como sincronicidad, un concepto que describe cómo eventos internos y externos se alinean de manera significativa. Jung definió la sincronicidad como la conexión entre nuestra vida interna y la realidad externa, manifestándose en eventos que parecen casuales, pero que en realidad son reflejos de nuestro proceso interior. Este fenómeno se presenta comúnmente cuando atravesamos un despertar psicológico. De repente, las respuestas que antes parecían ocultas comienzan a aparecer en conversaciones, libros o situaciones inesperadas. Es como si el universo respondiera a nuestra disposición de cambiar, enviándonos señales de que estamos en el camino correcto. El cambio más profundo de Alejandro no fue que su casa se transformara físicamente, sino que él mismo cambió. Su percepción de la casa, que antes le resultaba opresiva, ahora reflejaba su proceso de sanación. Esto nos deja con una lección crucial. El entorno no determina nuestro estado interno. Es nuestra percepción del entorno lo que realmente importa. Si aplicamos este principio a nuestras vidas, podemos comenzar a ver nuestro hogar con nuevos ojos. Ya no solo como un espacio físico, sino como un reflejo de nuestra psique. Cada objeto tiene una historia que contar. Cada rincón nos dice algo sobre quién somos en este momento. La transformación de Alejandro es un recordatorio de que el cambio verdadero no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, donde cada pequeña acción nos acerca más a nuestra versión más auténtica. Cuando nos atrevemos a limpiar nuestra mente, a liberar lo que ya no nos sirve y a enfrentar las partes de nosotros que hemos ignorado, experimentamos una liberación genuina. Así como Alejandro aprendió a ver su reflejo con valentía, nosotros también podemos aprender a vernos con aceptación. La verdadera transformación comienza cuando nos permitimos mirar dentro de nosotros mismos y hacer los cambios necesarios para alinear nuestra realidad interna con la externa. La historia de Alejandro no es solo la historia de un personaje ficticio. Es la historia de cualquiera que haya sentido que su entorno lo asfixia, sin darse cuenta de que el verdadero problema nunca estuvo en el mundo exterior, sino en su propio interior. Cuando nos damos cuenta de esto, dejamos de ser prisioneros de nuestras circunstancias
y nos convertimos en los creadores de nuestra propia realidad. La clave está en mirar dentro de nosotros mismos, reconocer nuestras sombras y tomar decisiones conscientes que reflejen la transformación que estamos viviendo. La casa de Alejandro dejó de ser un reflejo de su estancamiento y se convirtió en un reflejo de su crecimiento. Al igual que él abrió las ventanas para dejar entrar la luz, nosotros también podemos hacer lo mismo con nuestra mente y nuestra vida, porque al final, todo cambio verdadero comienza desde adentro. Ahora que hemos recorrido juntos la historia de Alejandro, su transformación y el análisis profundo de su proceso, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tu entorno refleja algo dentro de ti que no quieres enfrentar? Tómate un momento para reflexionar. ¿Cuántas veces has llegado a tu hogar después de un día difícil y has sentido que el ambiente pesa más de lo habitual? ¿O has notado que ciertos espacios te generan incomodidad sin razón aparente? Jung decía que lo que vemos afuera es en realidad una manifestación de lo que ocurre dentro de nosotros. Entonces, dime, ¿qué te dice tu hogar sobre tu estado mental ahora mismo? Si miras a tu alrededor, ¿sientes que el lugar donde vives refleja claridad, orden y bienestar? ¿O ves acumulación? Objetos del pasado que ya no tienen sentido, rincones oscuros que prefieres evitar. La historia de Alejandro nos muestra que el problema no era su hogar, sino la relación que él tenía con él. El hogar de Alejandro no era opresivo por su naturaleza, sino porque él había permitido que se convirtiera en un reflejo de su desconexión interna. Ahora surge una pregunta aún más profunda. ¿Qué sucedería si tomas la decisión hoy mismo de transformar tu entorno de manera consciente? Imagina por un momento hacer un pequeño cambio. Tal vez organizar ese cajón lleno de papeles olvidados o mover los muebles de tu habitación para que la energía fluya mejor. ¿Qué crees que cambiaría dentro de ti si hicieras esto? Jung nos enseñó que la verdadera transformación comienza con la acción, no con la teoría. No basta con comprender que nuestro entorno nos afecta. Es necesario tomar decisiones y actuar al respecto. Te pregunto ahora, ¿cuál es el objeto más antiguo que conservas en tu casa? ¿Por qué sigue ahí? ¿Te genera alguna emoción positiva cuando lo miras? ¿O simplemente está presente porque nunca te has detenido a cuestionarlo? Si ese objeto desapareciera hoy, ¿realmente lo extrañarías? Muchas veces nos aferramos a cosas que ya no tienen valor para nosotros y, en el proceso, cargamos con pesos innecesarios. Jung decía que soltar el pasado es fundamental para avanzar hacia el futuro. Por eso, quiero invitarte a hacer un pequeño experimento. Elige un objeto en tu hogar que represente algo que ya no necesitas en tu vida. Puede ser una prenda de ropa que te recuerda a una versión de ti que ya no existe, o una carta de alguien que ya no forma parte de tu vida. ¿Qué pasaría si decidieras dejarlo ir? Si estás listo para hacerlo, quiero que escribas en los comentarios: hoy libero mi espacio y mi mente. Al hacerlo, te comprometes contigo mismo a dar un primer paso hacia un cambio, porque la transformación no ocurre con grandes gestos, sino con pequeños actos de conciencia cotidiana. Ahora volvamos a la historia de Alejandro. Cuando se enfrentó al espejo en la habitación olvidada, sintió incomodidad, pero en lugar de huir, eligió mirar con atención. Entonces, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que realmente te observaste a ti mismo con atención plena? No hablo de mirarte al espejo solo para ajustar tu ropa o arreglarte el cabello. Hablo de mirarte a los ojos y preguntarte, ¿quién eres en este momento? Si lo hicieras ahora, ¿qué crees que descubrirías? Jung decía que la sombra solo nos domina mientras la evitamos, pero cuando la enfrentamos con honestidad, pierde su poder sobre nosotros. ¿Qué parte de ti mismo has estado evitando mirar?
Tal vez sea un miedo que prefieres ignorar o un deseo que has reprimido porque no encaja con lo que crees que deberías ser. Pero aquí está el secreto. Todo lo que negamos en nosotros mismos sigue influyéndonos. Alejandro solo pudo sentirse libre cuando dejó de huir de su propia verdad. ¿No crees que podría pasarte lo mismo? Imagínate, por un momento, que tomas la decisión de hacer lo mismo que él. Te atreves a limpiar tu casa con una intención diferente, no solo para que se vea bien, sino para que realmente refleje quién eres hoy. ¿Cómo crees que te sentirías al hacerlo? Si cierras los ojos y visualizas tu hogar en su mejor versión, llena de luz, armonioso, sin acumulaciones innecesarias, ¿cómo cambiaría tu estado mental? ¿No crees que te sentirías más ligero? Y si en este momento estás pensando que no tienes tiempo para hacer estos cambios, déjame preguntarte algo más. ¿Realmente es falta de tiempo o es miedo a enfrentarte a lo que podrías descubrir en el proceso? Porque cambiar tu entorno no es solo mover cosas de lugar. Es un ejercicio profundo de introspección. Por eso, quiero que hagas un compromiso contigo mismo antes de que termine el día. Elige una sola cosa en tu hogar que represente algo que ya no necesitas emocionalmente y toma una decisión al respecto. Ya sea que decidas donarlo, tirarlo o transformarlo en algo nuevo. Cuando lo hagas, quiero que regreses a los comentarios y escribas: he liberado mi espacio, he liberado mi mente, porque ese será el primer paso hacia un cambio más grande. La historia de Alejandro nos mostró que nuestro entorno es un reflejo directo de nuestro estado interno. Si queremos sentirnos mejor, más ligeros y más conectados con el presente, debemos comenzar a actuar en el mundo material de la misma forma que queremos sentirnos internamente. Así que te pregunto, ¿estás listo para comenzar este proceso en tu propia vida? Si este video ha resonado contigo, me encantaría que dejaras en los comentarios cuál ha sido tu mayor aprendizaje. Y si alguna parte de la historia de Alejandro te ha tocado, cuéntame qué fue lo que más te impactó y qué vas a hacer al respecto. Si esta historia te movió, regálame un like para que más personas puedan empezar su propio viaje hacia el interior. Suscríbete y acompáñame en esta travesía de descubrir cómo el mundo exterior cambia cuando aprendemos a habitar nuestro interior. Recuerda, no necesitas esperar un gran momento para empezar. La transformación comienza hoy, en este instante, con la decisión de ver tu entorno con nuevos ojos. Porque cuando cambias tu espacio, cambias tu energía, y cuando cambias tu energía, cambias tu vida.